Vamos a buscar en nuestra Biblia Daniel, el libro del profeta Daniel. Vamos a ver aquí a una persona, un personaje, el cual es un hombre con un defecto muy común. Y así se titula el mensaje de esta mañana, un hombre con un defecto muy común. Naturalmente tenemos que pedir al Señor su ayuda para poder predicar la palabra con propiedad. Así que por favor se inclinan sus rostros. ¿Ya tienen a Daniel? Pues vamos a pedir la bendición del Señor ahora. Padre Celestial, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu me unja, Señor, a fin de que yo pueda transmitir, Señor, estas verdades bíblicas y poner los énfasis apropiados, de acuerdo, Señor, a tu voluntad y para tu gloria, Señor. Nosotros somos los beneficiados, Señor, pero tú eres el glorificado, Señor. Esto es lo que pretendemos y lo que queremos, Señor, en esta mañana. Entre nosotros hay algunos, Señor, que tal vez no han entregado su corazón absolutamente a tu Hijo Jesucristo para la redención de sus pecados, Señor, la redención de sus almas. Y tal vez esta mañana, Señor, tú puedes identificar si en ellos está este defecto que es tan común en los seres humanos, Señor, y que se convierte en el gran impedimento para que podamos, Señor, recibir tu gracia y tu misericordia. Pero también, Señor, entre nosotros, los creyentes, Padre, tenemos en estos pasajes, Señor, una lección de confianza, de fe, de firmeza, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú permitas que podamos sacar provecho de ellos, Señor. Habla a nuestros corazones, dirígenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Daniel, capítulo 2. Estamos por ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver el 2, el 3 y el 4, y son capítulos largos, como yo les avisaba. El personaje histórico de que vamos a hablar era un hombre caldeo, de Ur de los Caldeos, y era, no de Ur de los Caldeos, de Ur de los Caldeos era Abraham, pero él era caldeo, ¿verdad? Y era el hijo de Nabopolassar, el cual ascendió al trono en el año 604 antes de nuestro Señor Jesucristo. Este personaje, el cual ustedes saben de quién estoy hablando, pues venció al faraón Necao y conquistó Palestina. Él inclusive llegó a conquistar completamente, someter al rey Joaquín de Judá, y consecuentemente se llevó los vasos sagrados del templo. Llegó a conquistar la ciudad de Tiro también, que era una ciudad prácticamente inexpugnable. La sitió durante varios años y terminó pues sencillamente destruyendo la ciudad de Tiro, tomándola para sí. Fue muy notable, sobre todo históricamente se le recuerda, no solo por sus conquistas, sino también porque fue un gran estadista. Este hombre fue el constructor de la ciudad más impresionante de la antigüedad. Inclusive está mencionada entre una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Y consecuentemente fue una ciudad realmente que floreció a orillas del río Éufrates. Y lo que más llama la atención es el hecho de que el Señor, a pesar de ser un caldeo, un pagano, ¿verdad?, a pesar de ser una persona con un defecto muy común, el cual vamos a identificar y vamos a analizar en esta mañana, sin embargo, Dios le llama su siervo. Y una vez y otra vez en la Escritura, por ejemplo, en Jeremías capítulo 25, versículo 9, específicamente Dios habla de este hombre como un siervo de él. Este hombre, desde el punto de vista espiritual, no sabía que él estaba siendo un instrumento de Dios. Y Dios va a utilizarlo inclusive para aplicar disciplina y juicio sobre el propio pueblo de Israel. Y este hombre no se diferenciaba de cualquiera de nosotros, salvo por la posición que tenía, siendo rey en aquella época, ¿verdad? Pero desde el punto de vista espiritual era un pecador igualito que cada uno de nosotros. Un hombre sujeto a la ira de Dios, merecedor del fuego eterno, y consecuentemente una persona que tenía ninguna posibilidad, a menos que la gracia y la misericordia del Señor les alcanzase. Este hombre ustedes saben quién es, ¿verdad? ¿Ya saben quién es? Nabucodonosor, un hombre con un defecto muy común. Pero es interesante que al igual como hace Dios con cada uno de nosotros, que somos pecadores, que estamos perdidos, que somos personas llenos de conflictos y problemas y obstáculos para llegar a ser un instrumento de Dios para su gracia y para su servicio. Sin embargo, Dios a él le da testimonio una vez y otra vez de su presencia, de su realidad y sobre todo de su voluntad para con él. Y en este sentido podemos aplicarnos ciertamente la experiencia de Nabucodonosor a nosotros mismos. El primer testimonio de parte de Dios está en el capítulo 2.
el capítulo 2, vamos a buscarlo, y dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Versículo 2, Daniel 2:2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras cabezas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Y si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente me preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber al rey lo que había. Hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y los escondidos, conoce lo que está en tiniebla, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Ariot, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo te mostraré la interpretación. Entonces Ariot llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, aquí vemos nosotros que hay un sueño que tiene el rey, y un sueño que tiene un significado muy importante. Y es el primer anuncio que el Señor le da precisamente, que el Dios de los cielos, el único Dios de los cielos, le da a Nabucodonosor. Este aviso viene a través de Daniel. Daniel, junto con sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, habían sido deportados de Judá cuando fue tomada Jerusalén. Pero habían sido muchachos que Dios había aprobado y bendecido delante de los caldeos y delante de Nabucodonosor, al punto tal de que había venido a sumarse entre los reconocidos como sabios
o predigitadores o magos, si se quiere. O sea, las personas que realmente hacían el papel, los caldeos eran exactamente eso, de servirle de consejeros al rey de Babilonia por su sabiduría. Y en este sentido nosotros vemos que él no solamente recibe la revelación del sueño que había tenido el rey, sino que además de eso da la explicación del sueño. Y el primer reconocimiento lo vemos aquí claramente cuando en el versículo 47 nosotros vemos que el rey habló a Daniel y dijo, ¿qué le dijo? Versículo 47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El primer reconocimiento, la primera revelación, por así decirlo de una manera particular, que tiene Nabucodonosor de este Dios vuestro, el Dios de ustedes, es un Dios que él reconoce que pudo darle a ellos la sabiduría necesaria, la revelación necesaria para sencillamente poder identificar cuál era el sueño que él había tenido. Pero es interesante el hecho de que él no se involucra absolutamente, o sea, él no va más allá de eso, ni siquiera se da por aludido en cuanto a lo que está sucediendo. Él definitivamente evade tomar una posición ante el Dios, que es el Dios de ellos, de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y simplemente lo que hace es que reacciona tratando de ser consecuente con aquellos que le habían hecho el favor de la revelación. Nosotros podemos verlo esto claramente en los versículos que siguen. Por ejemplo, en el versículo 29, nosotros vemos que viene la revelación del sueño. Sigan leyendo conmigo, si no se van a aburrir muchísimo, pero si van tomando nota van a ver que van a poder tener muchos versículos que marcar, que enfatizan la obra que hace el Señor en este hombre, en Nabucodonosor. Un hombre que tiene un defecto que es muy común a todos nosotros y que tal vez nosotros estamos bajo esa circunstancia. Estando tú, oh rey, versículo 29, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser y en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí, dice Daniel, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que se te dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estábamos mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en la presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro y como el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo como la fuerza de hierro y así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y su interpretación. Ok, yo no voy a abundar ni me voy a ir a los detalles en cuanto a el significado y la interpretación del sueño, pero simplemente sabemos que tenía que ver con lo que habría de suceder hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Ok, vemos una serie de reinos, el primero de los reinos, la cabeza de oro, era el mismo reinado de Nabucodonosor.
Ok, después ustedes van a leer este pasaje, porque quiero poner el énfasis en particular en el hecho de que este hombre tenía un defecto, y era un defecto que es muy común a todos nosotros. Y esto lo vemos nosotros precisamente a partir del versículo que sigue, que es el versículo 46. Fíjense cuál era el problema de este hombre. Dice que entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que ofreciesen presente e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que se pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrat, Mesat y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Hubo un primer reconocimiento en el versículo 47, y nosotros vemos que él realmente permanece, por así decirlo, sin ningún tipo de afectación, a pesar de que le habían sido revelado lo que habría de suceder hasta el final de los tiempos. Él se tranquiliza pura y simplemente hablando de la religión de ustedes. Ese Dios, el Dios de ustedes es el Rey de Reyes, ¿verdad? Fíjense cómo lo dice el versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Revelan los misterios y tú pudiste revelar este misterio. Estamos viendo un hombre que Dios le aborda, por así decirlo, con una revelación a través de un sueño, le pone a la persona que le explica el sueño y que le lleva a reconocer el hecho de que hay un Dios, que es un Dios que está por encima de todos los dioses que él tenía, y él sencillamente termina reconociendo el poder que tienen esos siervos de este Dios de reconocer los sueños, pero sin absolutamente él involucrarse en nada con la fe que tenían estos muchachos, los cuales le habían revelado lo que él quería saber. Esta era una primera evidencia, pero hay una segunda evidencia que está en el capítulo 3. Vayan conmigo al capítulo 3, y ahí voy a leer el capítulo completo antes de comentarlo. Va a ser la segunda manifestación que Dios le va a dar a Nabucodonosor de su realidad, de su poder, de su grandeza, y cómo él, pues precisamente estaba obviando esa realidad. Capítulo 3. ¿Están conmigo? ¿Estoy leyendo rápido o no? Bien, ¿me siguen bien? Dice, quiero leer rápido porque son muchos versículos. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado adentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley a todo hombre: al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Ahí hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrat, Mesat y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesat y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo:
Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y a estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no echaron a 3 varones atados en el fuego, dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron a sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach o Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esta es la segunda oportunidad, la segunda evidencia que el Señor le da a este hombre. Un hombre incrédulo, un hombre prepotente completamente, que termina reconociendo al Dios de estos 3 jóvenes como el Altísimo. Fíjense que en el versículo 26, enfatizo, dice que Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Óyeme, ya es una diferencia tremenda. Estaba reconociendo que había un Dios que estaba por encima, más alto que el resto de los dioses en los cuales él mismo creía. Y en esta ocasión él bendice a Dios. En el versículo 28, estamos en la Biblia, estamos haciendo un estudio bíblico esta mañana. Dice que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Y fíjense de nuevo, reconoce la grandeza del Dios, pero siempre muy consciente de que no era su Dios, que él tenía su propio Dios. Que él tenía su propio Dios, el cual evidentemente, ¿quién era? Aquel del cual él había hecho una estatua y al cual había tratado de obligar a todo el mundo, y todo el mundo había tenido que postrarse delante de su propia estatua para adorarle. O sea, él era su propio Dios, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que hay un cambio de actitud en él. En el versículo 29 él se convierte en un defensor de la fe de Dios. Y dice: por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, dice, su casa se ha convertido en muladar, por cuanto, dice el versículo 29 al final, no hay Dios que pueda librar como esto. Así sucede, así sucede. Muchas personas escuchan el Evangelio, escuchan hablar de Jesucristo y son capaces realmente de llegar a creer por el testimonio que el propio Dios le da en que ciertamente Jesucristo es Dios, y que no solamente es Dios, sino que es el Dios Altísimo. Pero sin embargo, de eso a hacer de él su Dios,
su Salvador, hay una distancia muy, muy grande. Reconocer el poder de Dios es algo que podemos nosotros hacerlo perfectamente bien. Aún algunos médicos le da trabajo, pero finalmente terminan reconociendo, como me decía una doctora recientemente en esta semana, que ella tenía más testimonio que ninguna otra persona. Decía, yo tengo mis propios testimonios más que cualquier otra persona de cómo Dios obra milagros y maravillas y cómo Él es soberano, no obstante la participación que nosotros y los procedimientos y medicamentos tienen sobre la salud de las personas. Entonces, esto es algo que sucede muy frecuentemente. Inclusive hay casos de personas que se convierten, por así decirlo, en justificadores o defensores de la fe en el Dios en el cual nosotros creemos. Y nosotros a veces les oímos hablar y diríamos, bueno, es un creyente definitivamente porque es una persona que está de acuerdo con lo que nosotros decimos o profesamos. Pero sin embargo sus corazones todavía están completamente atrapados por causa del defecto que tienen, el cual tiene que ser quitado para que ellos puedan realmente llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que llegó más lejos todavía. Luego de esta segunda evidencia que el Señor le da, que es la evidencia de dejarlos que salgan intactos completamente de esta prueba del horno de fuego, fíjense que en el versículo 30 inclusive se convierte en un promotor de ellos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. O sea que terminó sencillamente tratando de exaltar a aquellos a los cuales había anteriormente mandado al horno de fuego como consecuencia que no habían temperado a la demanda o el reclamo de él de postrarse delante de su estatua. Hay una tercera oportunidad. Ahora vamos al capítulo 4. Hemos avanzado bastante. Capítulo 4. ¿Ya la tienen? ¿Capítulo 4? Capítulo 4 es el que viene después del capítulo 3. Estamos, ¿verdad que sí? Entonces, capítulo 4. ¿Tienen sus Biblias? ¿Están siguiéndome? Vamos arriba. Entonces dice capítulo 4. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paso sea multiplicada. Conviene que yo declare, vamos a ver ahora la tercera oportunidad que el Señor le da. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto en su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre será cambiado y le será dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decretos de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ya había tenido
dos oportunidades y dos revelaciones directas de parte del Señor. La primera la recuerdan, ¿verdad? Con su primer sueño, en el cual Daniel no solamente le revela cuál fue el sueño, sino la interpretación en cuanto a lo que habría de ser el futuro de la humanidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, los reinos que se iban a suceder uno detrás de otro. Y luego entonces vimos nosotros el testimonio de estos tres jóvenes judíos que dijeron, nuestro Dios puede librarnos de tus manos, oh rey, y si no lo hace de ninguna manera, nos vamos a postrar delante de tu estatua, ¿verdad? Y hemos visto cómo él terminó reconociendo al Dios Altísimo, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y no solamente eso, sino convirtiéndose en un protector de ellos. Dijeron, cuidado quien se meta con esos muchachos y con la fe y el Dios que él tiene. Dos testimonios. Este es el tercero que vemos nosotros ahora. Y es de nuevo un sueño que él tiene. Él tiene un sueño y en este sueño, pues él ve este árbol grande que termina siendo derribado por tierra completamente, ¿verdad? Y es interesante el hecho de que él permanecía siendo pagano y lo evidencia eso claramente como él habla de su Dios. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. El nombre de Daniel significa Jehová es juez, pero Belsasar lo que significa es favorecido de Baal. Favorecido de Baal. Baal es el dios cananeo, el dios pagano, el dios de los caldeos también. O sea, un dios completamente falso, un ídolo, ¿verdad? Y sin embargo, ese era el Dios el cual todavía, a pesar de los dos testimonios anteriores, todavía adoraba el rey Nabucodonosor. ¿Dónde está el énfasis? Ustedes se van a dar cuenta, ya estamos llegando a ese punto. Los versículos 19 al 33 nos lo evidencian. Y el énfasis está en el hecho de que este hombre todavía no se había doblegado su espíritu, su corazón delante del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No obstante, no le había quedado más remedio que reconocer la grandeza de ese Dios. Y eso pasa muy comúnmente. O sea, es fácil que cualquier persona te acepte el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en términos conceptuales, en términos, vamos a llamarle, de lo que es aceptación. Una aceptación mental de ello, un reconocimiento histórico de la persona de Cristo y la obra de Cristo a través de 20 siglos. Pero de eso, a apropiarse de esa verdad para convertir a Jesucristo en su Dios, su Señor y su Salvador, hay una distancia bien grande. Y esta distancia bien grande siempre viene marcada por un problema que se va a hacer muy evidente en los versículos que siguen en el caso de Nabucodonosor y que muchas veces en el caso de nosotros los hombres los disimulamos muy bien. Y el problema es el orgullo, básicamente es el orgullo. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero su gracia es precisamente con los que son humildes. El orgullo es el pecado que Dios no puede pasar por alto, que no puede obviar. Es necesario que una persona sencillamente se incline delante de la soberanía de Dios, reconozca su potestad, reconozca su majestad y reconozca la capacidad y el derecho que tiene de hacer juicio condenatorio sobre él para que esa persona realmente, bajo convicción de pecado, clame al Señor, pida misericordia y lo convierta o se convierta en su siervo, en su hijo, lo convierta al Señor su verdadero Dios. Vamos a verlo en los versículos que siguen. Vamos al versículo 19 y se van a dar cuenta de cuál era el problema. Daniel comienza a hacer la interpretación de este sueño. ¿Estamos? Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con la atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y las bestias del campo sea su parte, con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes.
y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¡Wow! Hasta el fin del tiempo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Hasta ahí es que va? Sí, hasta ahí. Hasta el 33 yo había dicho. Hasta el 33. Ya me pasé todavía. Sí, hasta el 33, hasta ahí. Vamos a comentar esa parte. Fíjense, ¿cuál era el problema de él? El problema de él era el orgullo. El orgullo. Se sentía autosuficiente. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En el versículo 30. En el versículo 32 vemos que él no reconocía la soberanía de Dios y el dominio que tiene Dios. Tanto así que esto es precisamente lo que el profeta Daniel le dice. Dice que te van a echar de entre los hombres, con las bestias van a hacer tu habitación. Versículo 32. Como a los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los cielos. En otras palabras, Dios es quien tiene el poder de salvar o de perder. Y Dios ciertamente resiste a los soberbios. El gran defecto de este hombre es el defecto más común en todos los hombres. Y es el gran obstáculo para que una persona sea salva de sus pecados. Y es la soberbia, el orgullo. Tenía su corazón completamente soberbecido. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios cuando menciona que Dios resiste al soberbio y que realmente la misericordia de Dios viene como consecuencia de su gracia. En 1 Corintios nosotros vimos que decía el apóstol Pablo: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que ustedes no son muchos sabios ni muchos poderosos según la carne, sino que precisamente lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo que no es lo que el Señor pues toma para sí mismo, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Sin embargo, en ese mismo pasaje habla de lo que le dijo Daniel que tenía que hacer Nabucodonosor, cuando dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Estoy hablando de 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 en adelante. Él tenía el corazón ensoberbecido y el consejo de Daniel es muy claro. Está en el versículo 27, cuando le dice: por tanto, rey, acepta mi consejo. Redime, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez esto será para una prolongación de tu tranquilidad. En otra palabra, está diciendo: comienza a hacer lo que tú tienes que hacer. Trata de obrar de una manera justa. Trata de sencillamente dejar de estar de soberbio ahí, gloriándote de los logros que tú crees que has tenido por ti mismo, sin darle reconocimiento a Dios. Y procura ser redimido y procura ser justificado. Y de esto es que se trata precisamente: tus pecados redime con justicia. Ustedes saben cómo una persona puede ser salvo si sus pecados son redimidos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente lo mismo. Él es el justo y Él es el que justifica a los que son de la fe de Él, de Jesús. Consecuentemente, el consejo que Daniel estaba dando a Nabucodonosor es el mismo consejo que el apóstol Pablo nos da a nosotros también.
cuando habla de la necesidad que tenemos de redimir, de ser redimidos de la culpa de nuestro pecado. Y esto solamente puede hacerlo el Señor Jesucristo. Pero el problema es que este hombre estaba en un trance, que era un trance realmente muy difícil. Tanto así que se llegó a cumplir perfectamente la predicción del profeta. En el versículo 33 dice que en esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y terminó como un buey, comiendo hierba. Y durante 7 años él estuvo en esa condición. Y lo que vemos nosotros a partir del versículo que sigue, o sea, el versículo 34, es como era necesario que ese impedimento, que ese obstáculo grande, que ese defecto fuese quitado de su carácter para que entonces Dios pudiera obrar en misericordia. Y ahí es donde está la moraleja del pasaje de hoy. Vamos al versículo 34. Ya estoy concluyendo. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede, ¿qué? Humillar a los que andan con soberbia. Bueno, título del mensaje de hoy, yo les decía que es un hombre con un defecto muy común. Ayer estaba yo en una boda por la mañana. Por cierto, el hermano Leo, que nos tocaba aquí, se casaba en la mañana. Y me llamó la atención el hecho de que había un señor que estaba hablando ahí y decía él, lo más importante en la vida es ser humilde, porque los que somos humildes, y yo, y mi consejo es que ustedes también sean humildes, que todos seamos humildes. Nada más miré para abajo, me quedé calladito. Ese es el gran problema de nosotros, el gran obstáculo, el gran impedimento. Hasta que no nos humillamos delante del Señor. En el trasfondo, el pecado fundamentalmente que el hombre interpone entre él y la misericordia de Dios es el ego, el yo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, en lo que yo creo, mis planes, mis pasiones, mis placeres, el yo. Y el problema de Nabucodonosor era el yo, siempre fue el yo. Dios había dicho, tú eres mi siervo. Nabucodonosor habría de ser un siervo del Señor para fines de cumplir los propósitos de Dios. Pero no vendría a ser un verdadero creyente, no vendría a recibir la misericordia y la gracia de Dios, no vendría a ser un verdadero servidor, no para los fines de Dios, sino de Dios directamente, hasta el momento en el cual él llegara a este punto aquí, en el cual en el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Había un cambio en él, un cambio que había venido como consecuencia del hecho de que Dios lo había humillado. Hay dos maneras como Dios llama. Una es mediante la humillación y la prueba, y otra es mediante su gracia y su misericordia. O nos atraes con lazo de amor o con látigo de castigo. Pero la pregunta del millón es la siguiente. Se necesitan 3 capítulos para que tú te des cuenta que tienes que deponer tu orgullo y decirle al Señor, Señor, incondicionalmente, no importa cuál sea el precio, ven a mi corazón, perdona mis pecados, lava mis pecados, redime mis pecados. Porque ¿saben una cosa? Ese es el impedimento fundamental. Ese es el impedimento fundamental. Nabucodonosor tuvo que llegar un momento en que dice, versículo 34, yo alcé mis ojos al cielo. Mientras estemos mirando horizontalmente, o estemos mirando introspectivamente, no podremos ser objeto de la misericordia de Dios. Tuvo que humillar el Señor para que Él mirara para arriba, porque todo el tiempo estaba mirando hacia abajo o mirando horizontalmente. No obstante, reconocía la realidad de un Dios que una vez, otra vez y otra vez le había dado testimonio de sí mismo. Pero sin embargo, su corazón estaba completamente endurecido. Esa es la verdad, su corazón estaba completamente endurecido.
En el capítulo que sigue, capítulo 5, versículo 20, léanlo conmigo, ahí mismito, lo tienen en la página del frente. Vamos a leer desde el 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre. Eso es al hijo, al nieto, al hijo de Nabucodonosor, a Belsasar. Le dice el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Pero miren lo que dice el versículo 20. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su, ¿qué? Ese era el problema. Fue depuesto de su reino y despojado de su gloria. Pero ahora dice él, entonces yo, estoy de nuevo en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, te alabo y te engrandezco, ¿verdad? Y en el versículo 34 dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Alcé mis ojos al cielo, desde la posición correcta hacia arriba, buscando el favor de Dios. Y en el versículo 34 dice, yo alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y viene la alabanza que sale de un corazón agradecido por el perdón y la misericordia. Si tú no has experimentado nunca ese gozo, ese deseo de adorar a Dios y agradar a Dios y orar a Dios y honrar a Dios y servirle a Dios y seguir a Dios como consecuencia de la misericordia que ha tenido, es porque todavía no ha tenido misericordia contigo. Entonces estás en un problema muy serio. Estás en un problema muy serio. Es porque todavía tu orgullo está dentro de ti. Pero fíjense cómo él cambia y comienza la alabanza por su misericordia y la glorificación por su salvación. Y fíjense en el versículo 37, como dice, ahora yo, o sea, a partir de ahora. El ahora yo tiene un significado tremendo en el versículo 37. O sea, a partir de ahora, yo, Nabucodonosor, hubo un cambio en su vida. Ya él no va a seguir hablando del Dios de Mesach, Sadrach y Abednego o el Dios de Daniel. No. Él ahora va a estar hablando de su Dios. De su Dios. Y esto es precisamente lo que Jesucristo quiere ser tuyo. Tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tu cabeza y sin lugar a duda tu benefactor. Él quiere bendecirte. Pero para eso es necesario que tú hagas así y mires así. Ese es el gran impedimento, el gran impedimento. Hasta que no estés dispuesto a deponer tu orgullo delante del Señor, independientemente de lo que piensen los demás, mientras te mantengas en tu posición, tratando de estar separado y aparte, estás simplemente amparándote o recubriéndote de orgullo. Y este es el gran obstáculo, el gran defecto y el gran impedimento para que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre ti. Pero hermanos, ahora viene la parte nuestra, los creyentes. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Del primer capítulo de Daniel estamos viendo esto. Dice la Biblia que Daniel estaba metido en medio de Babilonia. Estaba en el seno del reino, Palacio Real. Estaba considerado como uno de los sabios, o sea, de las personas que se atrevían a darle consejo al rey, opinión al rey. Pero él propuso en su corazón que no se iba a contaminar con el mundo de Babilonia. Y donde no tenía que darle cuenta a nadie, ni nadie le iba a reclamar y le iba a decir, estás teniendo un mal testimonio, ¿verdad? Él sencillamente no se dejó llevar de las costumbres del mundo. Igual Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban firmes en sus convicciones, sabían en quién habían creído y sabían que era poderoso para guardar su depósito. Y consecuentemente no se doblegaron ante las presiones, los peligros, las amenazas, ni aún del propio rey que había destruido su nación y el cual tenía el poder de simplemente decir, mándenlo a matar a todos. Y ya, como ya había hecho antes, cuando mandó a matar a todos los caldeos, adivinos, etc. Hermanos, ¿qué ejemplo tenemos acá nosotros? ¿Qué ejemplo? Sadrach, Mesach y Abednego, con el testimonio de fidelidad que tuvieron, fueron capaces de conmover al imperio más poderoso de los tiempos antiguos, lo que se consideró el imperio del oro, el reino del oro, Babilonia. Acuérdense, la cabeza de oro de la estatua.
Simplemente porque se propusieron en su corazón permanecer fieles al Señor. Estuvieron en su lugar haciendo lo que era debido, sin embarrarse y sin involucrarse con el mundo del pecado, de la idolatría, de los babilonios. Entonces tenemos aquí lecciones, sin lugar a dudas, en estos 3 capítulos para todos nosotros. ¿Qué impide que tú te postres delante de Dios, mires hacia arriba y le digas, Señor, perdóname y sálvame? Bueno, el hecho de que tú sencillamente no crees que necesitas ser salvado ni perdonado. Eso es. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. No le diga de otra manera, es orgullo, es soberbia, es orgullo. ¿Qué excusa el hecho de que bailes al ritmo del mundo y mancilles el testimonio de Cristo en ti, siendo tú una persona redimida, rescatada, cuyo precio fue pagado por el Salvador, en vez de estar testificando al mundo sobre la gracia y la misericordia de Cristo? Tenemos como creyentes una buena lección aquí. Hay que tener mucho cuidado, porque este defecto es común a todos los hombres. Común a todos los hombres. El orgullo. Nabucodonosor, un hombre con un defecto muy común. El orgullo. Hasta que el Señor no lo humilló. Sí. A pesar de los testimonios que Dios le había dado. Vamos a orar. Padre, oramos, Señor, a ti dándote gracias por estos pasajes, Señor, que más que un recuento histórico, Señor, lo cual ciertamente lo son. Señor, es una enciclopedia de principios y enseñanzas, Señor, para la vida en comunión contigo, Padre. Y para la actitud, Señor, con que debemos honrarte y reverenciarte. Damos gracias, Padre, por esta lección de soberanía que dejaste plasmada en tu Biblia, Señor, en tu libro, para que nosotros la recordemos, Señor. Pedimos que tu misericordia alcance a los que entre nosotros esta mañana todavía están cubiertos de soberbia, Señor, y no se han humillado delante de ti. Los que todavía, Señor, no te han hecho su Dios, a Jesucristo su Salvador. Y pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a recordar a los creyentes, a los que sí hemos reconocido nuestra insuficiencia y nuestra necesidad de perdón y hemos clamado a ti y tú has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos a recordar, Señor, la importancia, la necesidad y la expectativa que tú tienes de que permanezcamos fieles, Señor, para entonces ser bendecidos por ti. Úsanos, Señor, como usaste a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Bendice esta congregación y bendice cada alma y a cada uno, Señor, de mis oyentes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.